Un arqueólogo audaz cruza mano sobre mano de un risco a otro, colgando de una cuerda estirada entre los riscos. Se detiene a mitad para descansar. La cuerda se romperá si su tensión excede 2.5 por 10 a la 4 newtons y la masa de nuestro aire es de 90 kilogramos. Si el ángulo θ es de 10 grados, calcule la tensión en la cuerda. ¿Qué valor mínimo puede tener θ sin que se rompa la cuerda? Entonces hemos dibujado las fuerzas que actúan sobre el sistema. Está el peso, la tensión 1 y la tensión 2, donde la tensión 1 tiene componente en Y positivo y componente en X negativo. Y la tensión 2 tiene tensión 2 en Y positivo y tensión en 2 en X positivo. Ahora, el ángulo que forma está entre la horizontal y la cuerda. Ahora nos piden en la primera parte que si el ángulo es de 10 grados, ¿qué tensión se está ejerciendo sobre las cuerdas? Entonces vamos a dibujar las fuerzas, el diagrama de fuerzas. En el diagrama de fuerzas tenemos que está la tensión 1, la tensión 2, que ambas forman un ángulo de 10 grados, o sea, la tensión 1 va a ser igual a la tensión 2. Y está el peso. Tenemos que la tensión 1 tiene componente en X y tiene componente en Y. Y que la tensión 2 tiene componente en X y tiene componente en Y. Ahí podemos observar en esta gráfica que la tensión 2 en Y tiene componente con seno, acá es con el seno, y la tensión 1 en Y, el seno, le corresponde al seno de θ. Y la tensión 1 en X le corresponde con coseno y tensión 2 en X con coseno. Entonces ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X y Y. La sumatoria de fuerzas en X nos dice, está la tensión 1 coseno de θ negativa más la tensión 2 coseno de θ, eso es igual a 0. O sea que tensión 1 coseno de θ igual a tensión 2 coseno de θ. Entonces ahí podemos decir que la tensión 1 es igual a la tensión 2, porque se cancelan los cosenos de θ. Tensión 1 igual a tensión 2. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos tensión 1 seno de θ más tensión 2 seno de θ igual, menos el peso igual a 0. O sea que aquí estamos diciendo que si la tensión 1 es igual a la tensión 2, entonces va a ser 2 veces la tensión 1 seno de θ igual al peso. O sea que la tensión 1 va a ser igual al peso dividido en 2 seno de θ. Entonces la tensión 1, tenemos que la tensión 1 es igual al peso, que es 90 kilogramos, por la masa, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, dividido en 2 seno del ángulo, que el ángulo es de 10 grados. Por lo tanto, la tensión 1 es igual a 2539 newtons. Esa es la solución a la primera pregunta. Ahora nos dicen en la segunda parte cuál es el ángulo máximo que podría soportar. Entonces tenemos que 2 tensión 1 seno de θ es igual al peso. Entonces lo que vamos a despejar es θ. Vamos a decir θ es igual al peso. θ es igual al peso dividido en 2 veces la tensión 1. Y como está con seno, sale seno a la menos 1, o sea, arcoseno. Reemplazando valores, tenemos que el peso, acá nos está diciendo que la tensión máxima que soporta es 2.5 por 10 a la 4
newtons. Entonces esa es la tensión máxima que vamos a poner ahí, en reemplazar ahí, en la función. C elevado a la menos 1 del peso, que es 90 por 9.8, eso está en newton, dividido en 2 veces la tensión máxima que soportaría, 2.5 por 10 a la 4 newtons. Entonces cancelamos newton con newton y tenemos que θ va a ser igual a 1.01 grados. Ese es el valor del ángulo mínimo que podríamos hacer que haya entre la horizontal y la cuerda. Si se disminuye ese ángulo, la cuerda se romperá.